Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. También os quería agradecer a todos los que estáis conectados vuestra participación en este webinar. El webinar de hoy tiene como objetivo explicar de una forma práctica el informe que lanzamos ya hace unos meses sobre el estudio en inteligencia artificial y analítica avanzada, presente y futuro de la logística y sanitaria, que de hecho lanzamos hace unos meses junto con NTT Data, porque el sector creíamos que necesitaba pues más información sobre la digitalización en el sector. Entonces, para explicar este webinar y este estudio, ¿vale? Contaremos con Ismael Castro, que es experto en logística sanitaria en NTT Data, y con Julio Pastor, que es Consulting Partner y Lead Data Scientist de NTT Data también. Por un lado, nos explicarán el porqué de la IA en el sector sanitario, qué aporta, los retos a los que nos enfrentamos y también finalmente acabarán con unos casos de uso que explicarán a través de una base de demos y vídeos. Básicamente este webinar está conformado para que dure 30 minutos, con lo que durante la explicación, si queréis realizar algún tipo de pregunta, podríais interrumpir y se contestarán las preguntas, o de lo contrario, también os animamos a escribir las preguntas en el chat, que Nuria también recogerá. Ella es la responsable de proyectos de CEL y al final del webinar pues las lanzará para que tanto Julio como Ismael puedan responder. Y bueno, y antes de empezar directamente con el webinar, sí que nos gustaría como CEL pues explicaros quiénes somos y un poco el Comité CEL Salud, ¿vale? Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero para los que estéis conectados y no nos conocéis, pues rápidamente explicaros que el Centro Español de Logística es la primera asociación que nació en España de toda la gestión de la cadena de suministro, es decir, en nuestros asociados tenemos tanto a retailers como a fabricantes, también operadores logísticos y cualquier empresa de transporte, es decir, a nivel multimodal, todo el tema de infraestructuras también como puertos, también del sector inmobiliario también tenemos asociados. Y también, sobre todo, pues empresas también, un 30% de empresas del sector de las nuevas tecnologías y de la intralogística. Y finalmente, como podéis ver, pues consultoras como NTT Data con las que nos apoyamos para realizar informes del sector y entrar más en profundidad en algunos temas que el sector quiera resolver. Entonces, ¿qué se ofrece desde el CEL? Pues básicamente tres líneas estratégicas que son la formación, el networking y la innovación. Y en la parte de formación básicamente ofrecemos todo tipo de formaciones, online, presencial, in-house, y desde el sector más operario hasta el más directivo, con un máster propio también. Somos certificadores oficiales de la European Logistics Association y de la Association for Supply Chain Management en España. A nivel de networking, pues este es uno de los eventos, ¿no?, de divulgación que hacemos. Hacemos más de 20 eventos propios presenciales, pero también muchos más a nivel online, como el que estamos hoy. Y aparte de esto, pues tenemos la línea estratégica de innovación y proyectos, que dentro de esta pues tenemos varios grupos de trabajo, comités, lanzamos también informes como el de hoy, y también montamos consorcios para investigar sobre líneas necesarias dentro del sector, ¿vale? Y estamos en consorcios y proyectos tanto nacionales como internacionales. Entonces, dentro de esta parte de innovación, me gustaría explicar sobre todo ahora lo que es el Comité CEL Salud. CEL Salud básicamente es un comité que se lanzó y empezó hace 11 años por una necesidad del sector, sobre todo de los servicios generales de salud a nivel español, así como de todos los hospitales. Y básicamente nuestros objetivos son generar estándares y acuerdos sectoriales, publicar guías de buenas prácticas y casos de éxito, organizar jornadas técnicas, webinars, seminarios y jornadas, que dentro de esto me gustaría informaros que el día 8 de mayo organizamos nuestro Congreso de Logística Sanitaria, que será la 11ª edición, con lo que cualquiera de vosotros, si queréis participar, este año será en Barcelona.
en el hospital, antiguo Hospital de San Pau. Y aparte de esto, pues también propuesta de acciones formativas según las necesidades detectadas del sector y también promocionamos consorcios para el desarrollo de proyectos piloto. Em, aparte de, si quieres pasar, sí. Solo para que tengáis una visión general, los miembros tenemos más de 50 hospitales y servicios de salud que son miembros en su mayoría directores de logística, aprovisionamiento, almacenes, centrales de compras y gestión de hospitales o servicios de salud. Como podéis ver, estamos representados en casi toda la geografía española y si alguno de vosotros no estáis representados, pues os podéis poner en contacto con nosotros, tanto con Nuria como conmigo, y os informaremos de ello. Y nada, y sin más dilación, doy paso ya a Ismael para que pueda empezar con este webinar y explicaros pues, los avances a nivel de IA y digitalización en el sector sanitario, en el que hemos trabajado conjuntamente. Gracias. Ismael, adelante. Ahora que estaba silenciado. Muchas gracias, Giselle. Bueno, como ha comentado compañera Giselle, yo soy Ismael Castro, soy experto en logística sanitaria en NTT Data y para como muchos ya me conocéis, pues llevo muchos años participando y echándolos una mano en vuestros proyectos de logística. Y precisamente como ha comentado Giselle, lo que vamos a contar es un poco el informe que presentó NTT Data junto con CEL sobre IA y analítica avanzada. Yo os voy a enseñar, voy a hacer una pequeña introducción, que son 3 diapositivas. La primera de ellas habla sobre el entorno, ¿vale? El entorno no, sobre la situación global, ¿vale? Que nos lleva a la siguiente sería, que esa situación global nos lleva o nos pone delante una serie de retos que tenemos que conseguir sobrepasar. Y finalmente, en la última, pues os explicaré a partir de esos retos en qué os puede ayudar la inteligencia artificial pues, para superarlos, ¿no? O para poder llevarlo para poder llevarlos mejor, ¿vale? Entonces, yo creo que todos habéis oído hablar de situaciones como que se incrementa el EPC, se incrementa el precio de las energías, se incrementan los costes de fabricación, se incrementan los costes de distribución. Todos sabéis también que todo esto es o nos viene, ¿vale? Por la situación geopolítica que vive el mundo actualmente, ¿no? Existen un montón de conflictos a nivel internacional que crea una situación de incertidumbre en los mercados que precisamente provoca que estos indicadores pues se disparen, ¿vale? Por lo tanto, hasta ahora, ante estas situaciones de emergencia que provoca el mercado, ¿vale? Hemos trabajado o hemos estado enfrentándonos a ella de una forma reactiva, es decir, hemos estado haciendo lo que podemos, ¿vale? Para intentar adaptarnos y sobrevivir de alguna forma, ¿vale? Pero ahora, ¿cuál es el momento en el que estamos? Pues ahora, el momento en el que estamos, tenemos que pasar a una situación, a un modelo proactivo. Es decir, nos tenemos que anticipar a todas estas situaciones de riesgo para poder superar las situaciones de emergencia, ¿no? Si puedes pasar, Nuria, a la siguiente, vale. Entonces, ¿cuál sería el futuro? ¿Cuáles serían los retos a los que se podría enfrentar la logística o cómo podría cambiarse? Pues como muestra esta diapositiva, podríamos, por ejemplo, mejorar la centralización y la coordinación de las políticas de compra. Podríamos elevar la colaboración de todos los actores dentro de la cadena de suministros, no solamente dentro de nuestro propio sistema, sino de forma también exterior. ¿Vale? Podríamos implantar estructuras logísticas centralizadas, ¿vale? Entre todas las entidades sanitarias, igual pueden ser a nivel interno, también como a nivel hacia afuera, ¿vale? Optimizar el procedimiento de contratación, optimizar los procedimientos de contratación y de compras, incorporar sistemas eficaces al control de costes y a la optimización de recursos. Importante la capacitación continua de sus profesionales y aprovechar sobre todo la información que actualmente se registra en vuestros sistemas para sacarle, y ahí subrayo, el máximo potencial posible. Y subrayo este y subrayo el anterior porque cuando estamos hablando de inteligencia artificial es clave tanto la formación del personal para que sepa qué es la inteligencia artificial y en qué puede ayudarnos. Voy a subrayar también la palabra ayudarnos porque al fin y al cabo es una herramienta de ayuda. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues nos va a permitir aprovechar la información que llevamos años registrando en nuestros sistemas y ahora es el momento de sacarle partido. ¿Vale? Y sacarle partido, ¿por qué? Precisamente porque la inteligencia artificial nos va a permitir explotar esa información y nos va a resolver preguntas como qué, cuándo, cuánto, cómo y dónde. Si puedes pasar, Nuria, a la siguiente.
Segundo, Ismael, que creo que se ha colgado. No pasa nada. Problemas del directo. A ver Era si porque se ha responde. metido otra diapositiva en medio, ¿no? A ver. Bueno, como os iba diciendo, un poquito por repasar la diapositiva anterior, controlar hoy en día la información es fundamental, ¿vale? Y la información la tenéis en vuestros sistemas. Solamente hay que buscar una herramienta que nos ayude a explotarla y a entenderla mejor. Y a entenderla, pues buscando patrones que con el día a día no somos capaces de identificar. ¿Vale? Es decir, nosotros trabajamos con cantidades ingentes de datos, ¿vale? Y nos cuesta mucho trabajo, pues, buscar esos patrones que nos pueden facilitar el trabajo. Y precisamente ahí es lo que estamos intentando contaros, ¿no? Con esta introducción. Estamos intentando, pues, que veáis que toda esa información que tenéis ahí, si conseguimos dársela a la inteligencia artificial, ella va a poder, a partir de unas preguntas que debemos plantearle, pues va a poder darnos respuestas y nos va a poder ayudar a tomar decisiones. Y eso nos va a permitir, pues, adaptarnos a la situación de incertidumbre que hay y convertir esa incertidumbre, ¿vale?, en opciones de mejora, oportunidades de mejora. Es de lo que va precisamente esta diapositiva. ¿Con qué podría ayudarnos la inteligencia artificial? Bueno, estas son algunas, pero al fin y al cabo siempre esas oportunidades van a partir de la creatividad vuestra. Es decir, todo lo que necesitéis se le puede ir adelantando a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues irá dando respuesta a todo lo que queráis vosotros. Lógicamente siempre con unos límites que ahora os contará Julio, ¿vale? Entonces, ¿en qué oportunidades de mejora hay, o qué opciones podríamos hacer ahora mismo con la inteligencia artificial según el informe que hemos presentado? Bueno, pues predicción de las necesidades de consumo para favorecer la compra agregada, modelo de optimización de procesos de compra y gestión de inventario, clave en cualquier sistema de logística, planificación de la distribución eficiente de las rutas de material sanitario, también es clave, contribuir de forma significativa a la sostenibilidad del sistema sanitario y, sobre todo, que es al final para lo que trabajamos todos, unir nuestros esfuerzos con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para conseguir que el material sanitario esté siempre a disposición del personal, ¿no? Bueno, sí, del personal y de los pacientes en las mejores condiciones posibles. Y ya por finalizar, yo creo que ya os he contado que la clave está en manejar la información que hay, pero creo que sobre todo la inteligencia artificial nos va a ayudar a revolucionar la logística sanitaria, tal y como la conocemos hoy en día. Y ya está, yo creo que en un principio es lo que quería contaros. No sé si ahora puede continuar Julio con su parte. Sí, Si quiere muchas añadir algo gracias, más. Ismael. Nada, a ti. Voy a hacer una breve introducción. Yo creo que en otros webinars ya he contado un poco esto y he estado en algunos otros congresos hablando de logística sanitaria y en particular de inteligencia artificial, pero siempre me gusta puntualizar, ¿no?, y empezar desde qué es la inteligencia artificial, ¿no? Ahora habréis oído hablar de ChatGPT, de todo esto que ha salido ahora. Hay mucho bombo y se ha creado bastantes expectativas, ¿no?, que suele pasar cuando hay una tecnología nueva, pero al final la inteligencia artificial nace de otra disciplina, ¿no?, que es un poco la analítica avanzada. Y por eso se llama así el informe, ¿no? Analítica avanzada e inteligencia artificial. Lo primero es definir esto. La analítica avanzada es una mezcla entre la ciencia de datos, ¿vale?, y la inteligencia artificial. No siempre estamos creando sistemas inteligentes, de hecho no es lo más común, pero sí que tiene un objeto común, que es mejorar la toma de las decisiones en base al uso de la información, tanto externa como interna. Luego aparece el concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Inteligencia general artificial, que es esta disciplina, ¿no?, que intenta replicar y desarrollar la inteligencia humana a través de los ordenadores. ¿Qué pasa con esta inteligencia? Si bien es algo que es lo que creemos o a lo que tenemos que aspirar, no es lo que tenemos en el día a día. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos más bien de aprendizaje automático, ¿no?, que lo que nos permite es hacer que los ordenadores aprendan a realizar algunas tareas en base a los datos sin ser programadas específicamente para ello. Esto es una ventaja, ¿vale? Y realmente nos englobamos dentro de este aprendizaje automático en la charla de hoy porque nos ha permitido tareas que no son tan fáciles de explicar. Yo no sé cómo reconozco que un perro es un perro y que un gato es un gato. Puedo poner una serie de normas, pero para decirle a un ordenador cómo lo tendría que hacer sería muy difícil. Y este aprendizaje automático nos ha permitido eso. Solo en base a ejemplos y en base a una serie de trucos que tenemos para entrenarlo, generar herramientas computacionales que hagan tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Realmente la inteligencia artificial, simplificándolo mucho, funciona de dos formas. Tiene una parte que es la generación del modelo o entrenamiento y la parte de uso del modelo, ¿no? Nosotros
trabajamos con un histórico de datos, procesamos estos datos, lo metemos a un algoritmo de aprendizaje automático, le damos una guía, no decimos si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, unos ejemplos o feedback que llamamos, y esto genera un modelo. Este modelo, cuando le meto nuevos datos, sabe realizar una tarea. En el caso de, por ejemplo, lo que estaba mencionando antes Ismael, de ser capaces de predecir cuál va a ser mi consumo, ¿no? Imaginaos que yo tengo un montón de histórico de datos de consumo hospitalario, yo proceso estos datos, entro en un algoritmo que lo que me dice es, en base al consumo que he tenido los últimos meses, cuál va a ser mi consumo los siguientes meses, ¿no? Este modelo va a saber hacer eso, no va a saber hacer cualquier cosa que le preguntes. ¿Qué pasa? Que esto nos limita, o no es que nos limite, nos hace reflexionar sobre una cosa. Si los datos que yo estoy enseñando al modelo, que es en los que se basa, no son buenos, mi modelo no va a ser bueno. Y lo segundo, que mi modelo sabe hacer tareas para las que yo le entreno, no sabe hacer cualquier tipo de tareas. Ahora viene un tema, ¿no? Ha aparecido ahora una serie de modelos, los modelos de IA generativa. Hoy no vamos a hablar mucho de ello, pero os animo a que preguntéis y que os informéis. Estos modelos se entrenan de esta misma forma, al final le doy un histórico de datos y le enseño a hacer una cosa, pero esa cosa, en lugar de ser una tarea muy concreta, es generar contenido. Y este contenido puede ser en forma de texto, responder una pregunta, puede ser de cualquier tipo. Entonces aparece ChatGPT que parece que hace de todo, pero realmente lo que hace es generar contenido. Este contenido puede ser mejor o de peor calidad, ¿vale? Pero su tarea sería generar contenido, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que remarcar? ¿Por qué se ha producido este boom? Se ha producido precisamente por dos cosas. Por un lado, no paran de aparecer nuevos datasets, más información disponible, tanto dentro de los sistemas que generáis vosotros como en el mundo, y se han creado comunidades abiertas donde estos sistemas y esta información se puede explotar. De hecho, Kaggle es una de ellas, donde cada vez más la gente sube su información anonimizada y gente que trabaja en inteligencia artificial crea modelos específicos para resolver preguntas. Esto sumado, esta gran cantidad de información disponible, sumado a que se ha avanzado mucho a nivel tecnológico. Hace unos años, de hecho, la inteligencia artificial surge en el año 56 y se dio un parón tremendo, lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Aquí lo que pasó realmente es que, si bien teóricamente sabíamos cómo crear esta inteligencia artificial, no teníamos la capacidad, los ordenadores no eran capaces, ¿no?, de soportarla. Ahora, con el avance de pues, los cloud providers, ¿no?, Amazon, Google y demás, y una serie de tecnologías, tenemos este tipo de superordenadores en nuestro día a día. Nuestro móvil, nuestro ordenador que usamos para usar Word, son capaces de utilizar inteligencia artificial. Y además, el hecho de que hayan aparecido proyectos. Han aparecido un montón de proyectos como OpenAI, que es el de ChatGPT, Google, Meta, que es el de Facebook, donde han estado invirtiendo muchísimo dinero en desarrollar algoritmos que se han puesto de forma abierta a disposición del público, ¿vale? Que es por lo que conocéis ChatGPT, por lo que ha tenido tanto boom. Si sumamos esta inversión con los datos disponibles, que cada vez son más grandes, y con que la tecnología ahora sí que existe, tenemos este boom, ¿no?, esta aparición de la IA y esta disrupción, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo aplicamos esta inteligencia artificial en logística sanitaria? Y es un poco lo que hemos querido reflejar en este informe. En este informe hemos plasmado estas tendencias, ¿no? Hemos intentado enfocar, podría aplicarse, como ha dicho bien Ismael, a todo lo que se os ocurra, se podría intentar adaptar la inteligencia artificial, si bien es verdad que hay que tener en cuenta lo que he dicho ya, ¿no? Estamos limitados por los datos y las tareas. Si los datos no son buenos, no se va a poder hacer, y si la tarea para lo que lo estoy programando no es una tarea que es definida, es decir, yo sé que esto está bien, esto está mal, pues no voy a tener una facilidad, ¿no?, para enseñarle a la máquina a realizarlo. Entonces, ¿qué tendencias encontramos? Hemos clasificado en dos tendencias. Por un lado, cómo podría apoyar en el proceso, ¿no?, de contratación y adquisición en sector público, y luego cómo podría ayudar más para una logística, ¿no?, y gestión de inventario. Hoy, por no hacer muy extenso, vamos a intentar analizar algunos casos de estos en conjunto y presentar algunos casos de éxito que tenemos dentro de NTT Data. Vamos a empezar hablando de estos tres bloques, es decir, cómo podríamos optimizar la contratación, cómo podríamos detectar desviaciones entre los precios que tenemos de licitación y ejecución, y también cómo podríamos analizar lo que es la concurrencia, ¿no?, a las licitaciones públicas de una forma automática en base a todos los datos que hay publicados. Luego hablaremos de cómo podríamos emplear la inteligencia artificial generativa para ayudar
a la redacción de licitaciones. Y por último, aunque englobará algunos otros puntos, qué tendencias o qué sistemas estamos observando para el tema de optimización de logística e inventario. Cuando hablamos de optimización de la contratación, realmente tiene varias problemáticas. Por un lado, que si, o sea, la adquisición de forma desestructurada y poco planificada de algunos productos recurrentes, sobre todo de fungibles sanitarios, conlleva pérdidas de eficiencia, ¿no? Y un aumento de costes. Por lo tanto, analizar este histórico de contrataciones, tanto de una región como de sus regiones adyacentes, puede ser muy interesante. Es decir, si yo soy de Andalucía, saber qué se está contratando cuando están licitando algunos temas de ibuprofeno y a qué precio estoy consiguiendo mi suministro de ibuprofeno puede ser totalmente relevante, y cómo se están dando estas contrataciones, ¿no? Pero a menudo estas licitaciones que están publicadas no son tan comparables, ¿no? Al final tú tienes un informe de adjudicación, es un documento subido en la página, en diferentes páginas. Además, este informe no está desglosado, no todo es público, se sabe un poco el precio al que se adjudica, pero no se sabe tampoco el precio unitario de cada material que estás adjudicando. Y por lo tanto hay mucha información disponible, pero por el hecho de publicarlo en documentos de forma desestructurada no podemos explotarla, ¿no? Aquí hay una solución, y es que en base a esta IA generativa y el análisis del lenguaje natural, ¿vale? Que realmente es enseñar a los ordenadores a entender la forma en la que nos comunicamos y analizar documentos, somos capaces de extraer la información de interés y generar bases de datos, ¿no? Y en base a estas bases de datos ya podemos crear otros algoritmos que nos permitan, oye, ¿cuáles van a ser los precios y cantidades óptimas para esta licitación? Oye, yo sé que mi precio unitario es esto, quiero contratar tanto, y sé que cuando se presentan van a este porcentaje de baja, ¿no? De baja respecto al coste de licitación, pues puedo ajustar más el precio. Puedo además analizar la oferta que hay de diferentes productos para saber cuál es el que me interesa y qué es lo que se está licitando en todo el estado. También a nivel de facilitar la redacción de los pliegos. Si yo soy capaz de analizar todos estos documentos, cuando yo esté directamente redactando un pliego, me puedo soportar, ¿no? En estas herramientas para que me recomienden cómo redactarlo. Y por último, los beneficios, ¿no? ¿Qué podemos conseguir? Pues aumentar la concurrencia a las licitaciones, optimizar los precios, mejorar la planificación de necesidades, ¿no? Incluso detectar algunas irregularidades en la contratación. Esto sería un poco el flujo, ¿no? de cómo podríamos hacerlo, ¿no? Analizamos todos estos contratos y licitaciones, somos capaces de predecir el coste de los productos y las materias primas, cuál va a ser la demanda de material que tenemos en algunos centros y demás, y en base a esto planificar mejor, ¿no? Nuestra contratación, intentar agrupar contratos que sean similares y luego poder distribuirlos mejor. En este sentido, NTT Data, y voy a acelerar un poco porque veo que vamos un poquito justos de tiempo, tiene una herramienta que se llama MyTender, que es pública, que tenemos publicada, donde se han incluido 6 años de licitaciones, ¿vale? Y contratación menor, más de 1 millón de licitaciones y más de 2 millones de documentos, tanto pliegos técnicos, administrativos, documentos de adjudicación, ¿vale? Al final es un gran repositorio. Este gran repositorio se diferencia en que por detrás le hemos puesto herramientas analíticas y de inteligencia artificial para analizar estos documentos. Entonces, ¿qué permite? Permite generar una capa de supervisión, ¿no? Y de análisis de estos documentos que facilite obtener algunas conclusiones. ¿Qué herramientas emplea principalmente? Pues emplea principalmente Big Data y procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Para entender estos documentos y generar las bases de datos. Sobre esto, ¿vale? Voy a saltarme esta diapositiva. Os pinto un poco cómo funciona. Tenemos las bases de datos públicas, las incluimos en el repositorio de datos, enriquecemos la información, la procesamos y a partir de aquí generamos 2 herramientas. Por un lado, un buscador de licitaciones y pliegos, que diréis, bueno, este buscador es el típico buscador que puedo tener yo cuando me meto en la página del Estado, ¿no? De contratación del Estado. Pero no sé si habéis probado a buscar alguna vez, que es imposible encontrar ningún pliego. Os ponéis a buscar y ponéis el nombre y ningún pliego se llama como lo que está contratando. Tú tienes suministro de material fungible sanitario, pero lo que hay dentro de ese suministro, apáñate tú para encontrarlo y saber el precio al que estás contratando. Esto con eso y con cualquier licitación. No suelen tener un nombre que si no te lo sabes no lo encuentras. Además que luego tienes que ver el órgano de contratación, tienes que trabajar mucho esa parte para realmente encontrar ejemplos útiles. Por otro lado, la parte analítica de datos. Oye, una vez has buscado este documento, yo lo que no quiero es tener que leérmelo, ¿no? O sea, estas 200 páginas
o 100 y pico páginas que suelen tener los pliegos, no siempre son amigables de leer. Entonces, hemos puesto un buscador que permite hacer esta detección, ¿no?, de los contratos similares de una forma bastante simple y nos permite buscar sobre el propio contenido, como sería Google, ¿no? Tú en Google cuando buscas no te sale el nombre de la página web, lo que te sale es el contenido. Pues sería algo similar. Nosotros somos capaces de, incluyendo un nombre, buscar IA y que nos salgan los contratos que hablan de IA. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de ibuprofenos, saber todos los contratos que, aunque sean compras agregadas de diferentes medicamentos, tengamos en cuáles se ha licitado ibuprofeno en particular, ¿vale? Entonces, estas son las búsquedas por texto exacto, por similitud. Además, se puede buscar por temáticas, porque te permite detectar las temáticas, y luego los filtros que ya tendríamos en otras páginas. Y estas búsquedas, además, puedes pedir que te haga un envío de alertas. Este envío de alertas lo que permite es, oye, yo cada vez que generes una nueva búsqueda y me aparezca un contrato relacionado con esto, te puedo mandar un aviso. Luego esto se ha volcado sobre unos cuadros de mando. Estos cuadros de mando lo que nos permiten es, en base a toda la información y la inteligencia artificial que hemos aplicado sobre estos documentos, extraer una serie de variables que nos permiten compararlas. Aquí hemos incluido pues, el análisis básico, pero además tenemos un par de herramientas adicionales que funcionan sobre esta página, ¿no? Que es, por un lado, las alertas por riesgo de fraccionamiento de contratos menores, que es cuando que es detectar aquellos contratos menores que tienen un concepto similar y recomendar, ¿no? Y decir, oye, tú estás licitando mucho en contratos menores en poco tiempo, igual te conviene aumentarlo y sacarlo como una licitación más grande y que esta licitación tenga mayor concurrencia y conseguir bajar el precio. Y luego también una parte para identificación de posibles proveedores. Como yo tengo mi análisis de todos los proveedores, todos los precios de adjudicación y a qué se han presentado, soy capaz de recomendar cuál es el espectro de proveedores que pueden hacer frente a tu licitación. Esto sería un poco la visión de lo que queda luego de la herramienta, ¿vale? Después del análisis. Había destacado un par de análisis, ¿no? En primer lugar, si queremos filtrar, ¿no?, por la plataforma de contratación por Andalucía y por el año, podemos ver los cambios que ha habido, ¿no?, de 2022 a 2023, principalmente por los fondos europeos, pero lo que destaca sobre todo es que podemos analizar cómo ha aumentado el número de ofertantes medios, cómo ha sido la baja económica media, y luego podríamos ir a estos contratos dentro de la misma plataforma y analizar qué ofertantes o qué es lo que ha hecho que aumente el número de ofertantes o qué es lo que ha hecho que aumente la baja económica, ¿vale? Luego también tenemos en la parte de análisis de proveedores, que aquí, si os dais cuenta, la parte de número de contratos adjudicados destaca porque son todos proveedores sanitarios. Esto es normal, ¿no? Al final estamos en contratación sanitaria, sobre todo, hay muchos lotes que se licitan y que tienen parte de contratación menor, entonces hay más números de contratos, ¿no? Y destaca, ¿no?, que está Medtronic, que está Brown Medical, Roche. Si hacemos un poco foco, podríamos ver, en este caso, cuántos contratos se han adjudicado a Roche, cuál es el importe por el que se ha adjudicado, cuál es la baja a la que suele ir Roche, en qué número de licitaciones han sido los adjudicatarios y el objeto de estas licitaciones, ¿vale? Y estos contratos, sabiendo qué es lo que ha comprado y a qué precio, que es lo interesante, ¿no? Podríamos tener información de los proveedores realmente, de cómo se están enfrentando no solo a mi territorio, sino a otros territorios. Y también un tema interesante es ver cómo varía esto en el tiempo, ¿no? Ver si yo empiezo a filtrar por el proveedor, por la entidad, por todo esto, cómo es la evolución de la baja económica que estoy consiguiendo respecto a mis licitaciones. Voy a pasar ahora al otro caso de uso, que es, oye, ¿y cómo podríamos, ya no solo, ya tenemos la inteligencia sacada de todos estos contratos, los hemos analizado, hemos podido sacar una serie de conclusiones y mejorar la contratación, pero ahora vamos un poco más allá. ¿Cómo podemos dar soporte, ¿no?, a la redacción de licitaciones en este contexto? A menudo, ¿no?, lo que hemos visto es que cuando estáis redactando licitaciones o contratos tenéis que consultar, pues, otras licitaciones y tenéis que consultar otros documentos de interés. Y tenéis que tener en cuenta legislación y, bueno, una serie de documentos que son muy importantes. Pero consultar toda esta documentación, ser robusto y además ser rápido con los procesos que tienes que llevar a la hora de redactar un pliego, sobre todo si es urgente, no es compatible. Por lo tanto, la analítica avanzada te permite,
pues lo que hemos visto ya, analizar estos documentos, generar la base de datos de ejemplos y a partir de ahí poder consultar y pedirle tareas concretas sobre, oye, ¿cómo tendría o cuál es el importe que debería usar aquí? Oye, ¿cómo podría redactar esta parte de la licitación o qué consideraciones tendría que tener en cuenta para contratar este producto sanitario en base a esta serie de contratos, ¿no? Y que directamente la inteligencia artificial revise el documento y te lo dé. Para esto voy a presentar, bueno, NTT Data tiene un activo que se llama Dolphin, ¿vale? Dolphin lo que hace simplemente es coger las capacidades que hay ahora mismo de OpenAI, de todos estos sistemas que suenan ahora, ChatGPT, ¿vale? Más o menos, y otras soluciones open source, y permitir a las empresas crear rápido sus productos. Lo que damos es una infraestructura donde cuando tú quieres desarrollar un sistema, en este caso, un agente experto en licitaciones, con poco esfuerzo, que eres capaz de montarlo, ¿vale? Que, por poner un ejemplo de un proyecto que se ha realizado para una farmacéutica, se nos pidió que ellos a la hora de redactar sus protocolos de investigación, ¿no? Sería similar a redactar un pliego, necesitaban revisar un montón de papers. Al final, todos estos papers, cada uno tenía su estructura, cada uno tenía un montón de información que era muy difícil de analizar y tenían a 10 personas revisando día a día todos los papers que salían, ¿no? Y sacando conclusiones sobre estos papers. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez que querían responder una pregunta nueva, alguien se tenía que volver a mirar el paper, ¿no? Entonces, lo que les propusimos es, oye, yo te voy a crear un agente experto que lo que haga es integrar toda la información de estos documentos, los analice y cuando tú le hagas preguntas, te saque el trozo del documento donde están respondidas y directamente te permita, ¿no? En este caso, pues solucionar tus dudas. Montamos esto, voy a poner la demo, ¿vale? De lo que se hizo realmente, voy a adelantarla un poco por aquí, ¿vale? Por ejemplo, esto era el buscador tal cual. Por detrás tenía todos los papers y lo que hace en este caso el buscador, voy a pararlo un segundo, es preguntarle a Dolphin, a la herramienta que hemos desarrollado, oye, en estos documentos, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que tienen como efecto adverso una conjuntivitis? ¿Vale? Aquí se podría preguntar esto, pero se podría preguntar sobre documentos de licitaciones. Oye, ¿cuál es el importe al que se ha adjudicado esto en no sé dónde? ¿Cuál es el precio unitario que se está sacando en las licitaciones de ibuprofeno en Cataluña? ¿Vale? Entonces, analizando todos los pliegos, te iría buscando pliego por pliego y te iría diciendo, en esta parte del documento, lee este párrafo que es donde te está diciendo esto. ¿Vale? Entonces, lo que hace Dolphin es darnos directamente el fragmento del documento de interés, te dice el documento de interés y además te da la respuesta, ¿no? Te dice, oye, 7,41% de los pacientes tendrían este efecto secundario y lo he encontrado en este documento en concreto que tenías cargado aquí. Y te da además una lista de otros datos que ha encontrado en los documentos que podrían estar asociados a tu pregunta. Tú luego puedes clicar y acceder a la documentación y entenderla. Es decir, oye, me fío de que me haya contestado esto, pero yo quiero ver la licitación que me está diciendo donde se está tratando el tema de unificar la contratación de lo que sea, que es la pregunta que le he hecho, me meto en esta y leo yo el propio documento. Si no me lo quiero leer, ya sé que tengo el fragmento en esta propia herramienta. Además de esto, luego, estas preguntas se quedan registradas en la página y lo que puedes hacer es descargarlas. Entonces, tú, por ejemplo, podrías preguntarle acerca de la legislación, esto lo hemos hecho para otro cliente, y es lo que se hizo fue, querían analizar la legislación en materia de impuestos en Vizcaya. Entonces, lo que se hizo fue, voy a meter toda la legislación vigente en una base de datos de este estilo y voy a poner el modelo encima de esta base de datos, de forma que cuando yo le pregunte dudas que tengo acerca de legislación, me las va a contestar. Por ejemplo, me imagino, en temas de medical devices, ¿no? De productos sanitarios relacionados con esto, toda la legislación en materia de regulación, marcado CE y todo esto. Y esta, que puede ser un poco más compleja, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, hay que entender qué marcado debería tener cada producto. Esto se le podría preguntar directamente a la inteligencia artificial para que te revisase los documentos de la Unión Europea y todo esto y que te fuera dando una serie de soluciones y agilizar mucho este proceso. ¿Vale? Y lo que he dicho al final de esto no solo tiene la parte que tú preguntas e interactúas, sino que nos permite también tenerlo registrado
en la propia página web y descargar todas las respuestas que me ha dado. De forma que si yo le estoy pidiendo, oye, encuéntrame todos los documentos que estén relacionados con legislación y que tengo que tener en cuenta para redactar este pliego, directamente todas las sugerencias yo podría descargármelas como un Excel y luego revisarlas. ¿Vale? Que sería la parte final. Y por último, viendo esto, las dudas, luego si tenéis dudas o queréis compartir cualquier cosa, o interrumpirme ahora o luego, sin problemas. Y por último, el tema de logística y gestión del inventario, ¿no? Cuando hablamos de logística sanitaria, principalmente se nos viene a la cabeza la parte de, ya he hablado de contratación, ¿no? Ahora vendría la parte de distribución. ¿Cómo centralizo mis almacenes, ¿no? Cómo dispongo de un determinado nivel de stock para que la práctica sanitaria esté asegurada, y además cómo hago la gestión de la demanda, de los pedidos, la compra, y automatizo todo esto, ¿no? Dentro de mi proceso. Para ello, nosotros en el informe planteamos una serie de algoritmos, los tenéis en el informe, los podéis ver, pero hoy nos hemos centrado un poco en cómo integrar todos estos algoritmos en una sola herramienta, ¿no? Que se llama de hiperautomatización. Os voy a contar un poco lo que es ahora mismo. ¿Qué beneficios podría sacar, qué beneficios podríamos obtener, ¿no? De incluir la inteligencia artificial en logística sanitaria? Por un lado, un mejor control de stock, optimizar la cadena de suministros, reducir el número de incidencias y, por último, reducir la obsolescencia, ¿no? Y la caducidad de los productos porque no haya podido tener previsto esto. ¿Qué se planteó en el informe? En el informe se planteó una cascada, ¿no? De modelos que tendrían sentido. En primer lugar, prediciendo la demanda de los consumos que voy a tener. Este era muy similar al anterior. Cuando voy a planificar mi contratación es fundamental ser capaces de crear modelos que se anticipen y entiendan cómo va a ser el cambio de la demanda mes a mes. Lo siguiente que planteábamos es cómo se puede aplicar un modelo de inteligencia artificial para estimar posibles incidencias. Es decir, oye, yo sé que por las condiciones climatológicas, que hay una huelga de transportes, que ha pasado esto en no sé dónde, puedo tener un plazo de entrega dilatado por parte de este proveedor, incluso por la propia experiencia que he tenido con ese proveedor, y dar esta estimación y levantar un riesgo, oye, va a tardar en llegar este paquete. Y por último, cómo optimizo, ¿no? El inventario, es decir, cómo soy capaz de, teniendo en cuenta los productos, el consumo, la demanda que tengo, los precios a los que estoy contratando, la caducidad y las incidencias que tengo, incluso el precio de almacenamiento, cómo me encargo de tener siempre la cantidad que necesito para hacer frente a esto sin incurrir en costes adicionales y sin tener riesgos de que no pueda en algún momento abastecer. Y por último, automatizarlo. Es decir, esto está muy bien, dar toda esta información. Estamos hablando de coger información y daros o facilitaros la vida. Si encima os generamos muchos más indicadores, no sería fácil, ¿no? ¿Cómo meteríamos todo esto dentro de una herramienta que pudiese dar soporte a la automatización? Y este es el sistema de gestión de stock, ¿vale? Que vamos a hablar ahora. Dentro de NTT Data tenemos un producto que se llama Magenta, ¿vale? Y Magenta se basa en la hiperautomatización. ¿Qué es la hiperautomatización? ¿No? Es esto que se pinta un poco aquí abajo y es, yo soy capaz de automatizar tareas repetitivas, con todo lo que es RPA y todo esto. Luego, soy capaz de generar sistemas de inteligencia artificial que tengan una inteligencia cognitiva, ¿no? Es decir, para ciertas tareas y decisiones únicas soy capaz de dar umbrales de confianza de esto está bien o esto está mal. Sería, por ejemplo, oye, yo tengo que entender cuál va a ser mi demanda, cuánto va a ser mi plazo de entrega, cuánto va a ser tal. Bueno, voy generando esas predicciones y voy teniéndolo. Y lo último ya sería, oye, soy capaz de generar un sistema autónomo que tenga en cuenta todas estas variables que estoy generando con diferentes modelos y directamente combinar tanto los datos como los eventos del entorno para tomar acciones. Esto es Magenta, ¿vale? Magenta es un sistema multiagente. Cuando hablamos de agentes en inteligencia artificial, lo que hablamos es pequeños sistemas que son capaces de ser expertos y hacer muy bien una tarea, ¿vale? Entonces es un sistema multiagente porque no solo predice tus necesidades, no solo es capaz de tomar en cuenta esto, sino que es capaz de optimizar todo ello. ¿Para qué se está usando ahora Magenta, ¿no? ¿O para qué sirve? Para el tema de traspasos de stock, es decir, oye, yo tengo muchos centros o muchos almacenes y sé que en ciertos almacenes tengo más demanda, pero esos almacenes, por lo que sea, ¿cómo coordino, ¿no? ¿Cómo muevo de un sitio a otro mi stock? ¿Cómo puedo sincronizar la parte de producción con lo que sería el programa de pedidos?
cómo puedo optimizar las tareas logísticas, es decir, los pedidos, cada cuánto tengo que hacer un pedido para yo en mi almacén haber liberado el espacio para almacenarlo y haber suministrado en base a los pedidos que tengo, cómo puedo tener visibilidad de todas las existencias en diferentes ubicaciones, ¿vale? Y otras posibilidades. Uno de los casos de uso, ¿no? Es un poco lo que podría habernos pasado durante lo que venía siendo la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, de repente, no había producción, había escasez de materias primas y teníamos que abastecer a muchos hospitales. Y todos tenían necesidades, es decir, no podías coger y decir, vale, yo abastezco a uno, pero al resto no les doy nada. Teníamos inicialmente un plan de, oye, tengo que abastecer a todos estos hospitales, pero no tenemos exactamente cómo vamos a distribuirlos, ¿no? Y de repente empiezo a tener una serie de problemas. De repente este proveedor me dice que no me llega un pedido. Me dice que no tiene capacidad para abastecer la producción que tengo prevista. Me dice que tengo una serie de, bueno, de cosas a las que tengo que hacer frente. Magenta es capaz de identificar lo que tenía previsto en mi planificación de distribución con lo que se está viendo en los datos y va ayudando a hacer un poco esta especie de redistribución. Por un lado, tiene en cuenta todos los modelos que hemos mencionado antes, pero luego tiene en cuenta una gestión de prioridades, saber qué materiales es más urgente que lleguen y dónde, saber cuál es la tolerancia, es decir, cuánto puedo no suministrar a un hospital sin que sea peligroso, sabe también cuánto es lo que puedo mandar en un pedido de golpe, cuándo me va a llegar los siguientes pedidos, y en base a esto genera un modelo de optimización. Un modelo de optimización no es más que una función matemática en la que yo le voy dando pesos a cómo tengo que realizar un problema, en este caso es el problema de distribución. Yo quiero asegurarme de distribuir a todos los hospitales y tengo que saber que en base a su población, por ejemplo, tengo que distribuir tal cantidad a cada hospital. Pues con este agente matemático lo que me permite es buscar cuál es la distribución óptima y sugerir una serie de escenarios. Y en base a estos escenarios que va a simular Magenta, ¿vale? Y te permite hacer esta reasignación de stock a pedidos, modificar las órdenes, lanzar órdenes nuevas y automatizar todo este proceso, ¿vale? Y por último, conclusiones. Realmente, ¿qué aporta, no? ¿Qué hemos visto que puede aportar la analítica avanzada y la inteligencia artificial a la logística sanitaria? Por un lado, una reducción de costes y errores, porque nos permite automatizar e intentar basarnos en los datos el máximo posible, evitando errores humanos lógicos en el día a día, permite incrementar la productividad y permite facilitar la toma de decisiones. Y aquí vuelvo a subrayar lo que ha subrayado ya antes Ismael, y es que facilita la toma de decisiones porque al final la decisión última sigue siendo parte del proceso natural que tenemos las personas, no va a sustituir a las personas. Lo que va a hacer es que sea más eficiente nuestro día a día. Pero para esto tenemos que asegurar un flujo de información constante, es decir, tenemos que tener realmente información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si nuestros sistemas se quedan, por así decirlo, fuera de línea, dejan de estar actualizados y lo que nos están diciendo ya no es robusto. Y por último, que esto acompañe una serie de acciones, ¿no? Que se vea reflejado con un flujo de materiales, productos y servicios. Recalcar también que no existe una única solución. Todas las soluciones que desarrollamos y que se están desarrollando en inteligencia artificial, aunque parezcan genéricas, no son genéricas. ChatGPT, por muy bien que vaya, no sirve para todo y por eso lo adaptamos para los casos de uso que vamos identificando. Y por último, lo más importante, y es los datos, ¿no? Y el flujo de información que ya hemos dicho, pero lo remarco, este flujo de aquí de realimentación lo que quiere indicar es que si yo tengo un input, que son los datos, y genero una acción, si yo no estoy midiendo todo el rato, no voy a cambiar nunca la forma que tengo, no voy a ajustarme nunca a la realidad y por lo tanto no voy a mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar y si no estáis ahora mismo recogiendo todos vuestros datos y trabajándolos, no vais a poder ni crear estos sistemas o si llegáis a crearlos, realmente que mejoren, porque vais a necesitar que aprendan con el tiempo. Y ya pasamos a preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que hacernos a cualquiera de nosotros, a cualquier duda. Cualquier comentario. Hola, buenas. Hola, Brenda. Nada, yo para romper un poco el hilo. Soy Ollana, de Servicio Navarro de Salud.
hay muchos compañeros que no están viendo esto y bueno, yo se lo voy a presentar, ¿no? Todo lo que he visto, que es encantador lo que se ve y de alguna manera a ver si hay una forma de acceder o de qué forma podemos acceder a una demo o no, o bueno, antes de Mm. dar, si es posible, ¿eh? Sí, sí, sin problema. Nos Eh, pon- creo que lo estáis poniendo todos en el ¿Ah, chat. sí? Alguien Ah, más vale. lo está poniendo por ahí. Sin Ah, problemas. sí. Tenéis el contacto tanto del CEL de Giselle como nuestro contacto lo podemos dejar sin problemas. Vale. Y al final, algunos de estos productos los tenemos públicos para que los veáis y que se pueda jugar con ellos y podemos pasar más información. Y otros sí que habría que concertar una reunión particular, pero no habría ningún problema. Nos contactáis y nos ponemos en contacto con el equipo que lleva esto Es que en sobre todo particular. vale, Mm. muchas gracias. Sobre todo la parte de contratación, aún más que Ujú. nada el tema de la gestión, bueno, de la optimización de los stocks y demás, bueno, de alguna manera, pero me ha Ujú. parecido como alucinante lo de la contratación. Y viendo cómo veo aquí al personal trabajando, pues creo que se han perdido algo bueno, pero bueno, yo les Sí, contaré y sí, seguramente claro, lo nos querrán escribís. ver. Sí, El vídeo Mm. lo Eso, compartiremos, ¿eh? eso, vale, perfecto. que Gracias, Giselle. la grabación la tenéis disponible. Ujú. Vale. Mm. Os lo compartiremos, sí, sí. Y me pareció súper interesante, ¿eh? Bueno, como a todos, imagino. Pero Pues bueno, muchas gracias. gracias. Por mi parte, os dejo nuestros emails en el chat por si os lo queréis em, copiar y por si queréis escribir, ¿vale? Y no sé si habría alguna otra pregunta relacionada con esto o si creéis que sería interesante algún otro tipo de webinar. Mira, Nuria pone que os lo enviaremos todo. Bueno, pues si no hay preguntas, yo por mi parte agradeceros a todos vuestra participación. Desde CEL Salud os dejamos también los emails para que podáis contactar y de nuevo recordaros que el día 8 y 9 de mayo tenemos el Congreso de Logística Sanitaria donde trataremos temas relacionados con externalización, tanto a nivel de sostenibilidad como de tecnología, con lo que creo que será interesante y es importante que os reservéis la fecha. Será en Barcelona. Por si no lo tenéis apuntado, pues que os la reservéis. Y por mi parte también agradecer muchísimo esta presentación, tanto a Ismael como a Julio. La verdad es que como siempre ha sido muy interesante, ya lo fue en el último congreso y ahora también, porque se ha aterrizado yo creo mucho más y se ha dado una visión amplia, ¿no? de todo lo que de algún modo la digitalización y la inteligencia artificial puede hacer para mejorar estos procesos y nada, gracias a todos, nos vemos a la próxima y esperamos que sea de forma presencial. Adiós. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta